4 por 6, que es igual a 24. Bueno, probablemente casi todos lo saben, pero saben que tuberculosis es una palabra que viene del latín tuberculum, que significa pequeña protuberancia, nódulo o tumor, a la que se le agregó el sufijo osis, que denota enfermedad. Entonces, una enfermedad producida por tumores o nódulos o protuberancias. Y desde el siglo XIII se le acaba conociendo como tisis. Tisis en griego venía a significar consunción. Era una tos que consumía a los pacientes hasta poderlos matar. Lo que nadie duda es que es muy probablemente la enfermedad más antigua que afecta a la especie humana y la que más daño le ha causado, tanto si contabilizamos este daño en número de muertos como de enfermos a lo largo de toda la historia. Nosotros nos dedicamos a tuberculosis y sabemos que ese daño lo sigue produciendo hoy día. Pero este carácter histórico es el que ha hecho que haya habido un sueño, repito, histórico de la especie humana de poder erradicar esta enfermedad que tanto daño le ha hecho. Es un sueño, como digo, muy antiguo y lamentablemente también muy lejos de hacerse realidad si no aplicamos todas las estrategias que vamos a revisar a lo largo de este curso. De su antigüedad tenemos muchísimas expresiones, pero bueno, creo que todos siempre hemos oído hablar del Corpus Hippocraticum, como probablemente Hipócrates, el padre de la medicina occidental, que ya hace 2500 años decía esta frase que ustedes ven aquí. La tisis, nombre con el que se conocía la enfermedad, es la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos, ¿de acuerdo? Pero como digo, muchas veces nos creemos que esto tan solo es un carácter histórico. Nadie duda que a lo largo de toda la historia es el que más muertes ha causado. Pero hay que repetirle muchas veces a otros especialistas que este carácter histórico sigue siendo hoy una realidad, porque aún hoy día, salvando los años que van del 20 al 22, donde el virus SARS-CoV-2, el que producía COVID-19, mató más que tuberculosis, pero ha matado en los últimos 20 años mucho más que el VIH y demás agentes infecciosos. Y estoy prácticamente seguro que en el año 2023, cuando se consoliden las cifras de muertos en el mundo, muy probablemente tuberculosis va a superar de nuevo a COVID-19 en mortalidad. Luego, esto de que es historia, no, sigue siendo una auténtica realidad, como todos ustedes conocen. Y ahí lo ven ustedes, aunque el último año, en el año 2022, saben ustedes que la Organización Mundial de la Salud saca los datos a finales del año siguiente, a finales de 2023, sacó los de 2022, porque necesita muchos meses para consolidarlos. Todos ustedes saben estas cifras que repetiremos hasta la saciedad a lo largo de este curso. 1.300.000 muertos, 10.600.000 enfermos. O sea, es una auténtica barbaridad. Y, por supuesto, los casos que vamos a revisar de casi 500.000 de casos de tuberculosis con resistencia al fármaco más importante que tenemos, que es la rifampicina. Bueno, probablemente nosotros decíamos, bien, tanto daño, tanto tiempo, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la tuberculosis? ¿Cuál es el origen? Yo recuerdo cuando hace ya 30 o más años que ya me empecé a apasionar por esta enfermedad y recuerdo que los viejos tisiólogos de mi país, los que se dedicaban a la tuberculosis, cuando yo les preguntaba esto me decían, bah, ni te preocupes, la tuberculosis es tan antigua como la propia humanidad. Y un día me dio por revisar los fenómenos más importantes de la historia de la humanidad. El Homo erectus, 1.000.000 de años, dominando el fuego hace 800.000 años, el Neandertalis, 100.000 años. Y decía para mí, ¿y ya entonces habría tuberculosis? Bien, pues había dudas, pero hace como unos 15 años, ahora veremos, salió una publicación que analizando el momento en el que mutan las diferentes bacterias, le estimó que ancestros de Mycobacterium tuberculosis pueden llevar con nosotros más de 3 millones de años. O sea, antes de todo lo que estamos viendo ahí. ¿Saben ustedes cuál es el homínido más antiguo que se reconoce ahora mismo en el mundo? Este es el artículo que yo les digo que demostró que tenía más de 3 millones de años. Y el homínido más antiguo se le llama Lucy. No sé si ustedes lo han oído nombrar. Se encontró en unas excavaciones en Addis Abeba y le llamaron Lucy porque el que lo encontró en ese momento tenía un Walkman, recuerden los Walkman viejos, y estaba escuchando aquella canción de Lucy in the Sky with Diamond. Lo pronuncio mal, pero así, por eso le llaman Lucy. ¿Saben ustedes qué antigüedad se le estima a Lucy? 3 millones de años. Por lo tanto, podemos decir que la tuberculosis sí que ha acompañado a la especie humana, por lo menos a ancestros de Mycobacterium tuberculosis desde sus orígenes. Lo que es cierto es que el actual Mycobacterium tuberculosis, el que nos afecta, tiene alrededor de 20.000 años, pero que evolucionó de otros géneros más primitivos dentro del propio Mycobacterium tuberculosis.
En principio, el género Mycobacterium, antes de que fuera Mycobacterium tuberculosis, tenía su hábitat en el agua y en la tierra, que es donde todavía están las famosas micobacterias no tuberculosas o micobacterias atípicas o micobacterias diferentes de Mycobacterium tuberculosis. Y posteriormente, por presión selectiva natural, probablemente por las glaciaciones, dio un salto en especie y pasó a tener su reservorio en animales. Ahí probablemente entró Mycobacterium bovis y algunos otros ancestros. Apareció el que se llamaba el Mycobacterium archaicumen en el periodo neolítico, que era un germen libre y que dio origen a los modernos Mycobacterium. Hay alguna controversia, pero en general se ha aceptado que el más antiguo puede ser Mycobacterium bovis, que es probablemente el que afectó a animales y que después, cuando los hombres domesticaron a los animales, este bovis pasó a los hombres llamándose Mycobacterium tuberculosis. Como digo, en el Paleolítico, antes de afectar al hombre, fue una enfermedad endémica de los animales que vivían en las aldeas. Y saben ustedes, bueno, yo por lo menos sí lo viví cuando era más joven, en la España más pobre, ¿no? Donde no había calefacción y entonces era muy típico que en los momentos duros del invierno, en la planta baja vivían los animales y arriba vivían las personas para que el calor de los animales les calentara. Y esa convivencia con los animales fue el que acabó haciendo que una especie como Mycobacterium bovis pasara a Mycobacterium tuberculosis. En cualquier caso, estamos hablando de millones de años y yo quiero que ustedes hagan una reflexión. Si hay dos especies que no se toleran, que se atacan, y que después de 3 millones de años ninguna ha podido con la otra, ¿por qué ha podido ser? Porque se han adaptado las dos, ¿de acuerdo? La adaptabilidad que tiene Mycobacterium tuberculosis, ahora se la explicará después Alberto Mendoza, van a poder ustedes que son una serie de recursos que ha ido haciendo para que no le venzamos, porque Mycobacterium tuberculosis no es una bacteria muy virulenta, en absoluto. Tampoco es muy transmisible, en absoluto. Compárenla con COVID o, por ejemplo, con ébola, ¿no? Sin embargo, se ha ido adaptando de tal manera que es una micobacteria o una bacteria contra la que es muy difícil luchar. Lo que es cierto es que la tuberculosis ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad y del estudio que se ha hecho de la medicina en la historia de la humanidad. En las sociedades primitivas se ha considerado la primera enfermedad conocida. En las sociedades europeas hay restos del Neolítico, por la zona de Alemania, donde ya se sabía que había casos de tuberculosis. Cuando nos vamos a Egipto, se reconoce o se dice mucho, aunque hay algunos egiptólogos que lo ponen en duda, que el rey Amenofis IV, llamado Akenatón, y su esposa Nefertiti, todos han oído hablar de Nefertiti. Nefertiti en griego quiere decir, perdón, en egipcio quiere decir la bella del más allá. Parece que murieron por tuberculosis. Pero miren lo que tienen ustedes aquí a la izquierda, esto que están viendo aquí. Esto es el papiro de Ebers, que ustedes pueden leer. Claramente se describe el cuadro clínico de un caso de tuberculosis. Es obvio, es una broma, ¿de acuerdo? Pero sí que está claro que el papiro de Ebers es un documento médico egipcio del año 1550, donde se describe una consunción pulmonar asociada a adenopatías cervicales. Seguro que les suena, ¿verdad? Podría ser la primera descripción del cuadro clínico de la tuberculosis pulmonar y de las escrófulas. Estamos hablando de 1550 a.C. ¿Qué ocurrió en las culturas o las sociedades primitivas de las Américas? Se sabe que antes de que llegaran los españoles, no es que me quiera librar de muchas cosas que hicieron mal los españoles en las Américas, ya existía la tuberculosis. Tenemos datos, por ejemplo, de este niño inca, que está en el Museo de Ica, en Perú, donde ya se vio que tenía una tuberculosis vertebral y visceral en la que se pudieron aislar bacilos ácido alcohol resistentes. Tenemos publicaciones como esta de Colombia, donde se demuestra que en la época prehispánica Guane ya había presencia de tuberculosis vertebral con identificación del bacilo por métodos genotípicos, o también tenemos publicaciones como en Chile, en la Tierra del Fuego, también había restos de tuberculosis. Luego, la tuberculosis no la llevaron los españoles, eso sí, los españoles o los europeos sí que fueron causantes de la gran epidemia que todavía afecta a las Américas al hacinar las poblaciones y al explotarlas. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que avanzando en la Edad Media acabó siendo endémica porque, como todos sabemos, es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las poblaciones más pobres,
¿de acuerdo? A las esferas más pobres de la población. Entonces había una extrema pobreza, se consideraba incurable y como siempre ocurre cuando viene una enfermedad que es incurable y que machaca mucho a una población, se la acaba identificando con el pecado, con el mal, con los demonios, como un castigo. Por lo tanto, entonces se pensaba que la ayuda celestial era muy importante y había a veces algunas peregrinaciones, algunos santuarios donde pensaban que se podían curar. En el siglo XVII, al aumentar la población y hacinarse en los grandes núcleos urbanos, ya se producen dos cosas, hacinamiento y pobreza, y se produce la gran explosión que todavía hoy día viven. Por supuesto, las culturas de los países desarrollados y también los países en vías de desarrollo. Llegó entonces esa transmisión interhumana, dando lugar a lo que se denominó la Gran Peste Blanca, que se desarrolló gracias a la creación de esos suburbios de las populosas ciudades y la extensa pobreza. Se diseminó por toda Europa y llegó a ser la causa del 25% de las muertes. Una de cada 4 muertes entonces era por tuberculosis. De tal manera que en el año 1650 la tuberculosis fue la principal causa de muerte en el mundo. Llegando